La idea es que vamos a hacer una presentación compartida entre Alejandra y yo para hablar del tema de violencia y derechos humanos. La idea, si ustedes tienen algunas preguntas, indistintamente al final pues tienen sus hojitas y nos las hacen a cualquiera de las dos. La siguiente. La idea central es cuestionarnos por qué hablar de violencia y derechos humanos en conjunto. Si ustedes vieron el programa de todo el evento, a veces nos quedaba como la duda de por qué hablar de derechos humanos. Estamos hablando de seguridad interna, violencia y todo eso. Entonces la idea es concluir este seminario con una ponencia sobre por qué los derechos humanos y la violencia y el tema de seguridad están entrelazados. El esquema de la presentación. Primero, contextualizar por qué hablamos de violencia y derechos humanos a la par. La segunda parte hablaremos de una caracterización de los contextos de violencia. ¿Qué entendemos por violencia? Los actores, las causas y las consecuencias. La tercera parte será los derechos posiblemente vulnerados cuando hablamos del tema de violencia. Y por último, las obligaciones claras que establecen los instrumentos internacionales y la legislación interna sobre el tema de derechos humanos, concretamente aplicado a lo que es violencia. ¿Por qué hablamos de derechos humanos y violencia? Hay que quedar una cosa muy clara. Cuando hablamos de violencia no significa que dejemos de lado el tema de derechos humanos. ¿Sí? Los derechos humanos están vigentes, incluso en situaciones súper extremas de violencia y de conflictividad, como son los conflictos armados. Incluso en conflictos armados, los derechos humanos están vigentes para todas las personas. Por ende, en situaciones que no llegan a alcanzar el nivel máximo, que sería el conflicto armado internacional, el conflicto armado de carácter no internacional, tienen que tener en cuenta los derechos humanos, especialmente los agentes encargados de hacer cumplir la ley. ¿Sí? Yo voy a referirme a agentes encargados de hacer cumplir la ley, no necesariamente Policía Nacional, ni Fuerzas Armadas, ni ninguna de esas caracterizaciones, sino de manera amplia. Por último, si bien es cierto, hay que tener en cuenta que la seguridad es súper importante, en muchos casos el manejo de las situaciones de violencia puede poner en riesgo los derechos humanos de las personas que se encuentran en la jurisdicción del Estado. Para poder empezar esta discusión queríamos ponerlo sobre la mesa del debate una caracterización de qué vamos a entender por violencia. En primer lugar, pues sabemos que ahorita no vamos a discutir un tema relacionado con conflicto armado de ningún tipo. Y entonces queremos plantearles a ustedes algunos elementos que nos ayudarían a construir una definición de lo que es violencia y en el contexto al que vamos a referirnos de su relación con los derechos humanos. Tomamos esta definición de dos académicos muy importantes. El primero es Fernando Carrión, académico ecuatoriano, y la segunda es Elizabeth Salomón, una académica peruana que trabaja muchísimo el tema de violencia y derechos humanos. En primer lugar, nos plantea que cuando hablamos de violencia hablamos de una relación social, de una relación cambiante, no de una relación estática, no es una relación que empezó en un momento y termina, sino que más bien tiene etapas anteriores y posteriores y que además en esta relación están involucrados por lo menos dos polos y que además se tratan de sujetos individuales, pero además también de colectivos. Otro elemento que nos parece a nosotros súper interesante es que en esta relación de violencia encontramos tanto sujetos activos como sujetos pasivos de la relación que genera el conflicto. También estamos refiriéndonos o planteándonos que necesitamos tomar en cuenta la situación de violencia, atender la situación de violencia y pensar en su relacionamiento con derechos humanos cuando su grado sobrepasa a un nivel inherente al tiempo normal. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos, por ejemplo, la criminalidad ordinaria o las medidas de represión que ejerce el Estado, que ejerce el aparato estatal para mantener el orden social y que están establecidas en la ley y por ende limitadas por ella. Y finalmente, nosotros planteamos que la violencia es un tema, o más bien dicho, les planteamos el elemento de que la violencia es relativa y proporcional. Es decir, existe una relatividad en el tema de violencia, no todo puede ser considerado con los elementos que estamos planteando en la parte superior, y también existe una proporcionalidad de qué tipo de violencia, de qué tipo de respuesta estamos hablando frente a situaciones conflictivas como la que estamos describiendo con los elementos planteados anteriormente.
Además, hay otro elemento esencial que nos gustaría poner en la mesa de discusión, y es que no hablamos de un solo tipo de violencia, sino que ya hablamos de varios tipos de violencia. Hablamos de violencia política, hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violencia entre los estudiantes, el tema del bullying. Es decir, son varias situaciones de violencia que nos llevan a plantearnos la necesidad de pensar por qué hablar de derechos humanos en situaciones de violencia. A ver, justo. Muy bien, a ver, esta diapositiva es bastante importante. Tratamos de resumir de una forma bastante didáctica los actores, las causas y las posibles manifestaciones de violencia. Entonces, los actores. Nosotros hemos dividido en dos posibles escenarios. El Estado en contra de la sociedad civil. Ojo que estoy hablando de sociedad civil en macro y en general, ¿no? O sea, no estoy utilizando las clasificaciones de sociedad civil que utilizan en el derecho internacional humanitario. Eso sí hay que tener bien claro. Hablamos de sociedad civil como nosotros, como aquí, como Alejandra, como yo, como cualquier otra persona. Sociedad civil. Y Estado. Ustedes saben que el Estado es una ficción. El Estado, per se, como tal, no existe. Entonces, el Estado actúa a través de agentes concretos, de personas naturales. Entonces, el primer escenario es el Estado y la sociedad civil que se enfrentan en una situación de violencia. La otra es sociedad civil. Son actores y actores de sociedad civil que se enfrentan. Por ejemplo, el caso de México. ¿Sí? Tenemos un conflicto, una situación de violencia que estalla entre dos actores de sociedad civil. Por un lado tenemos los Zetas, por otro lado tenemos el cartel del Sinaloa, perfecto, gracias. Entonces tenemos ahí dos actores de sociedad civil que se enfrentan, ¿sí? Que causan una circunstancia de violencia. Yo tengo mi posición personal sobre el caso de México, que podría escalar o no a un conflicto de carácter no internacional. Y algunas tesis, por ejemplo, vecina toca ese tema, pero no vamos a desviarnos del tema. Pero ese es un ejemplo en los cuales tenemos dos facciones de sociedad civil que están en un contexto de violencia. O sea, claramente hay una violencia que supera el límite de lo normal. Por otro lado, tenemos también el caso Estado-sociedad civil. Cuando el Estado interviene, ustedes saben que hay un montón de... ustedes saben que México es un Estado federal, ¿no es cierto? En algunos estados, el Estado federal o el Estado central tiene ya un enfrentamiento directo con aquellos actores de sociedad civil que ocasionan las circunstancias de violencia. Las causas de la violencia. Como mencionaba Alejandra, es muy importante hablar de violencias. Yo estoy en contra de hablar del término violencia en general. ¿Sí? Yo hablo de violencias en plural. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de violencia. Y como hay diferentes tipos de violencia, hay diferentes causas. ¿Sí? Tenemos la primera causa que está mencionada ahí, es de étnica, política, racial, religiosa, ideológica, económica, sociales, ambientales, que es la posición de Alejandra, que también es una de las causas de la violencia, incluso respuesta a situaciones de vulneraciones en caso de derechos humanos. Cuando existen, por ejemplo, algunas de estas causas, escala la situación normal de violencia, ¿sí? Un aspecto importante que mencionaba Alejandra es la relatividad del término violencia, ¿sí? No es lo mismo hablar de la violencia que existe aquí, de la violencia que puede existir en Suiza, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que tener y contextualizar algo local, que es nuestra posición, especialmente en el tema de derechos humanos. Por último, las manifestaciones de violencia y su posible incidencia en el ejercicio de derechos humanos. Este es nuestro enlace a por qué la violencia o las violencias tienen su relación con los derechos humanos. Vamos a ver que cada una de estas manifestaciones concretas de la violencia afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuadros de arrestos masivos. En situaciones de violencia, ustedes ven que puede darse el caso de arrestos masivos por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Hay que ver que los estándares internacionales en materia de derechos humanos me dicen cómo hacer. ¿Sí? No es que yo puedo ir y arrestar a las personas sin una orden judicial, o sea, sin los estándares mínimos. Otro, el aumento de detenidos por razones de seguridad. La seguridad se vuelve realmente una causa, una circunstancia básica para detener a las personas, que yo les considero como personas que atentan contra la seguridad interna o externa del Estado. Las medidas represivas sobre miembros de las familias y personas cercanas de las personas detenidas. Ustedes saben, las represalias en contra de los familiares, lastimosamente, eso es un hecho común. Suspensión de garantías judiciales por la promulgación de estados de excepción. Ustedes saben que en América Latina se ha hecho un uso abusivo de la figura de los estados de excepción. La misma Comisión Interamericana en el 97, en el informe
a Ecuador, nos dijo que nosotros hacíamos un uso desmedido de los estados de excepción, entonces que por favor nos limitemos a no hacerlo y cuando lo hagamos sigamos los estándares básicos sobre estados de excepción. Otra circunstancia, otra manifestación puede ser los malos tratos a las personas privadas de la libertad, ¿sí? Las medidas exageradas de represión, la desaparición de personas llegando a las ejecuciones extrajudiciales acompañadas con casos o cuadros de impunidad. ¿Sí? Eso podría ser una de las manifestaciones. Y por último, amenazas en contra de la integridad personal de las personas involucradas en cuadros de violencia o situaciones concretas de violencia. Estos, como lo mencionó María Elena, estos como resultados o posibles derechos afectados en el tema de cuadros o contextos de violencia, nos debe hacer un análisis del contenido que plantea o qué es lo que la Constitución y los instrumentos internacionales nos plantean y nos establecen sobre el derecho a la libertad, cuál es el contenido, y sobre los otros derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al acceso a garantías judiciales. Entonces acá vamos a plantearles cada uno de los derechos y cómo está consagrado en nuestra Constitución y también en las obligaciones internacionales. Uno de los derechos que está necesariamente o en muchos casos vinculado a contextos de violencia es el derecho a la libertad. El Estado ecuatoriano lo reconoce tanto en nuestro marco constitucional, reconociendo que toda la libertad personal, reconociendo que todas las personas nacemos libres y que de ninguna manera pueden ser sometidas a detenciones arbitrarias o ilegales. Asimismo, el Estado ecuatoriano y en general los sistemas internacionales de protección establecen normas y establecen el contenido y limitaciones del derecho a la libertad personal. Así encontramos que el sistema interamericano y el sistema universal han desarrollado jurisprudencia en materia del derecho a la libertad personal. En este sentido, la jurisprudencia llega a algunos mínimos y nos establece, primer elemento, toda persona nace y goza de la libertad personal. El segundo punto es cuando nos discute y nos dice, mire, nadie va a ser prohibido, nadie puede ser privado de su libertad, ni de manera arbitraria ni de manera ilegal. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos jurisprudenciales nos ha dicho cuándo hablamos de una detención arbitraria y cuándo hablamos de una detención ilegal. En primer lugar nos dice, mire, estamos frente a una detención ilegal cuando no se cumple el aspecto, o más bien dicho, cuando está relacionado con el aspecto formal. ¿Qué es este aspecto formal? Es decir, cuando las causas, las circunstancias y los casos de la detención deben estar establecidos en la norma. No podemos recurrir a una privación de la libertad que no esté tipificado, que no esté elevado en una norma interna de cada estado. Y nos dice, la prisión arbitraria, la privación de la libertad arbitraria, a cambio, se da cuando aquellas formas de privación de la libertad violentan los estándares mínimos de derechos humanos. Es decir, es mucho más ya el contenido, es el fondo de los procesos que llevan a la privación de la libertad. Hay dos casos que son bastante interesantes, donde la Corte Interamericana nos plantea esto. El uno es el caso Gangarán Pancay versus Surinam y el otro es el caso Bulacio versus Argentina en el año 2003. Vale también la pena decir que en algunas situaciones o en algunos contextos de Ecuador, la Corte Interamericana se ha pronunciado en el sentido de que la privación de la libertad de ninguna manera puede ser ni arbitraria ni ilegal. Además, se prohíbe en los casos de detenciones, en los casos en los que ya se priva la libertad, el Estado permite la privación de la libertad, de ninguna manera este puede llevar a una incomunicación de las personas privadas de la libertad. Es decir, ya en espacios de privación de la libertad también debemos garantizarlos el derecho a la comunicación y el vínculo con los lazos familiares. Otro de los aspectos bastante importantes es que la privación de la libertad se debe dar en centros que estén reconocidos para ese efecto, no en centros improvisados. Y frente a esto también queríamos plantearles otro tema súper interesante, y es que la visión clásica de la violencia y la privación de la libertad nos invitaba a pensar que siempre es el Estado que incurre en privaciones de la libertad. Y resulta que hoy nos encontramos y vemos que también en contextos de violencia que se dan entre sociedad civil y sociedad civil también encontramos violación del derecho a la libertad personal.
Entonces ese es un tema como bastante interesante, porque la visión clásica nos decía la violación de la libertad personal solamente viene desde el Estado. Por ende, el habeas corpus se presenta solo en contra del Estado o instituciones estatales. Ahora ya no. Y hemos encontrado casos reales de situaciones de violencia donde se dan privaciones de la libertad, como el tema de violencia intrafamiliar. Siguiendo una línea cronológica, ¿no? Entonces a mí me detienen, ¿sí? A mí me privan de mi libertad. Yo paso a ser una persona privada de mi libertad. Entonces, las personas privadas de la libertad, ustedes saben que la Constitución les reconoce como un grupo de atención prioritaria. En el artículo 35, no me acuerdo el número, establece, entre otros, que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria que merece toda la protección del aparato estatal, ¿sí? A esto tenemos que tener en cuenta el artículo 66 de la Constitución, que me establece el numeral 3, que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psicológica y sexual, ¿sí? Entonces, a mí me detiene. Yo tengo estos derechos mínimos y incluso el artículo 70, perdón, no alcanzo a leer ahorita. No, el artículo último que está ahí mencionado de la Constitución establece los derechos mínimos que tienen todas las personas privadas de la libertad. La siguiente, por favor. Yo soy personalmente una acérrima defensora del bloque de constitucionalidad, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Como lo reconoce el artículo 11 de la Constitución, los instrumentos internacionales vigentes para el Ecuador son de directa aplicación ante y por parte de cualquier servidor y servidora pública, ¿sí? Es por eso que yo utilizo estos estándares internacionales. Los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas del 2008 es súper importante en lo que tiene que ver con las personas privadas de la libertad. En muchos casos, las personas que son privadas de su libertad por razones que tienen que ver con violencia pueden ser víctimas de malos tratos. Yo soy acusada de que pongo en riesgo la seguridad interna o la seguridad externa del Estado, yo pongo en riesgo el orden social, que yo pues, tengo mis opiniones personales sobre lo que significa el orden social, pero pueden ser víctimas de ciertos malos tratos al interior de los centros de detención. Entonces, por eso yo cito estos. Si yo como jueza, eventualmente espero que algún día los jueces y juezas lo hagan, aplican directamente los estándares internacionales en materia de derechos humanos, yo aplicaría directamente eso. Los estándares me dicen, las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria que merece toda la protección del Estado, por ende, yo tengo que tratarlos de acuerdo a su dignidad humana. La dignidad humana, pues eso queda a discreción de cada uno de nosotros, porque hay ciertos elementos que me permiten definirla, pero obviamente, el aislamiento en solitario, el confinamiento, todo eso tiene que ser respetado sin importar el delito por el cual yo haya sido privada de mi libertad. No importa si yo soy, entre comillas, una terrorista, si yo no soy una persona que pone en riesgo la seguridad interna del Estado, no importa el delito que yo cometí, yo, una vez que estoy en manos del Estado, dentro de un centro de rehabilitación social, yo tengo que tener mis derechos humanos respetados, ¿sí? Hay algunos casos, la siguiente, por favor. Hay 3 casos que me parece importante mencionar, que son del Ecuador. El caso Daniel Tibi, el caso Acosta Calderón y el caso Suárez Rosero. No sé si ustedes tienen algún conocimiento sobre estos casos. Daniel Tibi fue un señor ciudadano francés que fue detenido aquí en el Ecuador en el operativo Camarón, acusado de tema de narcotráfico. Acosta Calderón, igualmente, es un ciudadano colombiano que estuvo detenido 6 años 5 meses aquí en Ecuador. Y por último, Suárez Rosero fue acusado, no sé si se acuerdan ustedes, fue el primer caso fue el primer caso que se le sentenció al Estado ecuatoriano, en el cual la víctima llegó viva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue el primero de estos, por lo cual es un caso realmente insigne, es un caso súper importante, del cual el Estado nos dijo claramente el hecho de estar detenido por cualquier delito no implica que yo pueda hacer con esas personas privadas de libertad lo que yo quiera. No, hay ciertos estándares mínimos, ¿sí? Y el tema de violencia, volviendo al tema de Acosta Calderón, por ejemplo, que fue todo el tema de narcotráfico y el tema de violencia en zona de frontera, es muy importante porque dice, no importa el delito, este señor ustedes dicen que estuvo en contra, que puso en riesgo la seguridad del Estado, no importa, aquella persona tiene derechos humanos y como tal tienen que ser respetados. De ahí, súper importante, en muchos casos que se dice, no, esta persona pone en riesgo la seguridad interna y externa del Estado, se le incomunica. La incomunicación de las personas privadas de libertad es una violación a sus derechos humanos. Igual, el triángulo de protección a derechos humanos, no importa el delito que yo cometí, yo tengo derecho a comunicarme con mi familiar, con mi abogado, e incluso tengo derecho a que me revise un médico. No importa el delito que yo cometí. Hay un caso reciente, que es el caso Pedro Vera Vera,
y otra en contra de Ecuador. Es un chico que fue acusado de que era un delincuente común, entre comillas, y fue herido de bala en un enfrentamiento con la policía. A ese chico se le detuvo y no tuvo acceso a un médico, porque dijo, no, tú eres una persona privada de libertad, no tienes ningún derecho a ver un médico. Y lastimosamente el chico llegó al centro de atención médica muy tarde y falleció. Entonces, no importa el delito que yo haya cometido, no importa que yo sea, entre comillas, un delincuente reincidente, el tema de derechos humanos es políticamente incorrecto, no importa lo que yo haya cometido, tengo derechos humanos. Entonces, sí, justo me permito citar, yo creo en la ampliación de las fuentes del derecho, y yo me permito citar directamente en los comunicados que yo hago legales, en las demandas que yo hago legales, instrumentos internacionales de interpretación. Por eso yo cito la observación general número 9 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que me dice: todas las personas privadas de la libertad, que se respete su dignidad, es un requerimiento universal. No importa dónde estén ustedes, no importa el delito que ustedes hayan cometido, las personas privadas de la libertad, incluso en casos de seguridad, tienen que ser respetados sus derechos humanos. El siguiente, por favor. Otro de los derechos que comúnmente está vinculado a contextos de violencia es el derecho a la integridad personal. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la integridad personal? Y tenemos acá nuestra primera norma, nuestra Constitución, que establece que el artículo 66 establece y reconoce la integridad de las personas en todos sus aspectos, es decir, la integridad física, psíquica, moral y sexual. Otro de los aspectos súper importantes que reconoce la norma constitucional es que anteriormente se entendía y decía, bueno, tenemos nosotros derecho a una vida libre de violencia únicamente en el ámbito público. Uno de los grandes avances que se da en esta materia es, mira, el tema de la no violencia, el derecho a la vida libre de violencia trasciende el ámbito público. No solamente tiene que garantizarte el Estado el tema de la no delincuencia, de que tú camines por un parque y no seas atracado, sino que también descendemos al ámbito privado. Y resulta que el Estado también está obligado a adoptar medidas que garanticen una vida libre de violencia en ese espacio privado. Y nos garantiza además que el Estado deberá adoptar medidas necesarias para no solo esperar que ya se susciten actos de violencia, sino prevenir, eliminar y sancionar todo tipo de violencia. Y el Estado nos dice, de manera especial, el Estado deberá tomar atención a la violencia ejercida en contra de mujeres, la violencia ejercida en contra de niños, niñas y adolescentes, que realmente los resultados de violencia del año 2010 en Ecuador son bastante alarmantes en materia de niñez. Si nosotros vemos, más o menos el 43% de niños, niñas y adolescentes ha sido sometido a castigos violentos en el ámbito familiar y el 35% en el ámbito educativo. Tema que la Constitución nos está diciendo, ojo, porque nosotros vamos a eliminar la violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, pero principalmente de estos y de estas actoras. Y nos dice además de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y de toda aquella persona que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad. Por ende, a partir de garantizar el derecho a la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia, establece la prohibición de la tortura, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Cuando hablamos del derecho a la integridad personal, una de las formas de vulnerar o de atentar en contra de este derecho es la tortura. Y entonces, varios instrumentos internacionales, hemos traído acá la definición del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que nos plantea y nos dice, miren, la tortura consiste en el sometimiento de cualquier persona a daños o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, llevada a cabo por funcionarios públicos o particulares. Otro gran avance en materia de derechos humanos. Tradicionalmente hablábamos de la tortura solamente en espacios del Estado, en espacios públicos, es decir, los particulares no incurren en actos de tortura, por supuesto que sí, y así lo está reconociendo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, o particulares que actúen con su consentimiento o aquiescencia, es decir, cuando el Estado no hace nada, cuando el Estado es cómplice de estos actos de tortura. Y además, no importa la finalidad, sea investigación, sea castigo, el que fuere, con
intención de reducir la integridad de las personas. La tortura debe ser tipificada como un delito especial en los códigos y establecer penas especializadas, o más bien dicho, penas diferentes y ejemplificadoras, pues no se trata de un delito común, nos está diciendo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Otra de las cosas fundamentales aquí era establecer que antes hablábamos de tortura y se planteaba, ¿estamos frente a una situación de tortura cuando queríamos obtener la confesión de alguien, que alguien dijera, sí, yo fui responsable de tal delito, sí, yo vendí información a tal estado? Entonces, en esos casos, incurrían en tortura. Ahora, la visión de tortura ha desaparecido, ya no solo se llega a esta caracterización solamente para obtener información, sino que el solo maltrato conlleva actos de tortura. ¿Dónde está establecido la base jurídica del derecho a la integridad personal? Está establecido en el sistema interno, en el derecho interno, ya vimos la Constitución de la República y normas penales, y por supuesto en el sistema, en la normativa internacional, en el sistema universal y en el sistema interamericano. Así para complementar lo que decía Alejandra, bueno, yo soy un poco fanática de la serie de televisión. ¿Ustedes han visto alguna vez la serie de televisión 24? Que es un agente de una agencia de seguridad en Estados Unidos que lo que trata es salvar al mundo en 24 horas. Jack Bauer. Ese es el claro ejemplo de un escenario, se llama The Ticking Bomb Scenario en inglés, el escenario contra el reloj. ¿Qué significa? Que con la excusa de salvaguardar más vidas por el tema de la seguridad, por el tema del terrorismo, ¿qué es lo que hace este señor? Este señor realmente tiene, a mi modo de ver, un problema psicológico, es casi sociópata. Tortura en cada temporada, tortura, se ha hecho un estudio, tortura al menos a 15 personas, con la excusa de que lo que busca es proteger la seguridad interna de Estados Unidos. O sea, eso sí es el verdadero ejemplo de algo que no podría pasar, ¿no es cierto? Entonces yo tengo estándares mínimos básicos en lo que es especialmente el tema de tortura, como mencionaba Alejandro. Ahora lo que se ha buscado es ampliar la protección en el tema de tortura y ahora necesito un objetivo. O sea, yo torturo a otras razones, pasando del tema, el derecho a la vida. Este es, pues, todos los analistas dicen que este es como uno de los derechos más importantes, ¿cierto? O sea, proteger una vida, o sea, acabar con una vida para proteger otra vida, pues, obviamente hay que tener en cuenta estándares mínimos como el de derechos humanos. La Constitución reconoce el artículo 66.1, el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. En los casos que haya pena de muerte, pues se buscará la abolición de la pena de muerte. En los casos que no hay pena de muerte, no se podrá regresar. No sé si se acuerdan ustedes, hace un par de años cuando se discutía cambiar la Constitución para incluir la pena de muerte de nuevo. No sé si se acuerdan, fue una discusión tremenda cuando obviamente se les dijo a los asambleístas, ustedes no pueden volver a poner la pena de muerte porque nosotros ya la eliminamos. ¿Sí? Como decían, no, para estos terroristas, para estas personas que violan a niños y todo eso, hay que poner la pena de muerte, con las salvedades que cada uno opine lo que debe ser la pena de muerte, pero sinceramente ya no hay cómo hacer por estándares internacionales. Por último, este artículo a mí me gusta mucho, es el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Súper importante, ¿no? Todo el mundo tiene derecho no solo a la vida, sino a que se respete su vida. La siguiente, por favor. Otra vez. Este es súper importante. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la Observación General número 6, nos establece que la vida es como el estándar básico, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a que se respete su vida. Por último, esto es súper importante en el caso Velázquez Rodríguez, que fue, bueno, ustedes, la Corte Interamericana recibió 3 casos en la década de los 80 sobre desaparición forzada de personas y que se sospecha que las personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Una de estas personas fue Manfredo Velázquez Rodríguez. La persona desapareció y la Corte Interamericana lo que dijo es, sí, ¿sabe qué? A usted le reconozco, al Estado le reconozco que el mismo Estado tiene derecho a protegerse internamente. No le voy a decir al Estado que no se proteja de cualquier amenaza. El Estado tiene derecho a hacerlo, pero cuando lo haga tiene que respetar estándares de derechos humanos. Y una de esas cosas es que no puede dar extrajudicialmente a las personas y mucho menos desaparecerlas. ¿Sí? Entonces este caso es súper importante y ha sido un pronunciamiento que desde la década de los 80 se ha ido pronunciando repetidamente en la Corte. O sea, la Corte dice, sí, el Estado tiene derecho a protegerse. ¿Por qué? Porque
veíamos, primero tenemos el derecho a la libertad personal, luego tenemos los derechos en contextos de personas privadas de la libertad, tenemos el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, pero además uno de los derechos que es fundamental tomar en cuenta en contextos de violencia es el derecho a acceder a garantías judiciales. Es decir, si estoy sometida a contextos de violencia, a espacios de violación de mis derechos, ¿a dónde recurro yo? ¿Qué mecanismos tengo? ¿Qué mecanismos me ofrece el Estado para reclamar y para precautelar esos derechos? Entonces, se plantea que es necesario, primero, encontrar espacios jurisdiccionales para que me protejan mis derechos. Pero si ya se incurrió en una amenaza o se incurrió en un acto de violación de mis derechos, que impidan ese acto, que no me dejen en indefensión y que además me garanticen la reparación. ¿Cuál es el contenido de este derecho? Cuando nosotros hablamos del derecho de acceder a garantías judiciales, en primer lugar la doctrina nos plantea de un acceso real. ¿Qué quiere decir un acceso real? La creación de instituciones y normas que nos planteen acciones, que nos planteen herramientas judiciales para que nosotros podamos acceder a demandar y a reparar nuestros derechos. Pero además nos plantea el tema del acceso físico, es decir, no que la instancia, la institución a la que yo pueda reclamar esté de aquí a 20 kilómetros y que yo tenga que trasladarme únicamente en lancha. Entonces nos plantea un tema de acceso físico, nos plantea un tema de acceso económico. Es decir, el acceso a la justicia, ¿costoso o no costoso? No me pueden decir que necesito pagar $1,000 para poder plantear una acción de protección. Nos está planteando también el acceso étnico, es decir, el tema, acá en Ecuador trabajamos el tema de la plurinacionalidad. ¿Cuál es el enfoque que tengo para acceder a la justicia? ¿Una visión totalmente blanco-mestiza o una visión que realmente combina mi condición étnica afrodescendiente, mi condición étnica indígena o mi condición étnica mutubia? Y por último, el tema cultural, es decir, ¿qué pasa si yo soy detenida en Estados Unidos y no hablo inglés? ¿Estoy accediendo a la justicia hablando en castellano? No, de ninguna manera, sino necesariamente requiero de un intérprete. Y lo mismo si pasa en Ecuador, yo hablo quichua, quiero acceder a una garantía judicial, pero resulta que solo me aceptan la denuncia en castellano y yo no hablo castellano. Entonces eso también es un tema de acceso. En segundo lugar, también nos plantea el tema del debido proceso. Y con debido proceso, ¿a qué nos referimos? Uno, el derecho a la defensa en igualdad de condiciones. Y dos, el tema de que el proceso sea resuelto en un tiempo proporcional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional Peruana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho ya un análisis bastante profundo de qué es este tiempo proporcional, porque se han dado cuenta que en muchos países, en muchos estados, los plazos establecidos en las normas para finalizar los procesos judiciales no son reales. Entonces se plantea ahora un tema de el tiempo proporcional, es decir, que el momento que salga la sentencia, esa sentencia sea oportuna, que realmente le repare a la víctima, le repare a la persona la violación de su derecho humano y no que sea totalmente desproporcional y cuando ya no se requiera, la persona ya haya fallecido o simplemente ya no haya mecanismos, esté perdida la posibilidad de restaurar y restituir el derecho. Y otro de los puntos que plantea el tema del derecho a acceso a garantías judiciales es el tema de la independencia judicial, es decir, tener un tribunal que me juzgue sin tomar una postura o estar parcializado con una u otra temática. Para terminar, vamos a hablar sobre las obligaciones del Estado. Esto sí es bien denso, bien árido, bien académico. Entonces, yo sugiero que vayamos viendo con ejemplos, porque a mí se me hace mucho más fácil. A ver, existen dos clasificaciones sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos que nosotros ella tiene una opinión, yo tengo otra opinión, pero hemos conjugado las dos para sacar una sola posición. La primera es la obligación de respeto. Significa que es una obligación negativa de abstención. El Estado tiene que abstenerse de llevar a cabo cierta conducta que pueda violar mis derechos humanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy en una situación de violencia, en un conflicto, una situación de violencia, y por ejemplo en el caso en un estado de excepción, por ejemplo, si un ejemplo, yo tengo que abstenerme de detener arbitrariamente a una persona. Significa
obligado a hacer cumplir la ley, yo tengo que cumplir con ciertos estándares mínimos. ¿Qué me pide, por ejemplo? Que sea o delito flagrante o que medie una orden judicial. ¿Sí? Sin eso, pues sinceramente será una detención arbitraria. Entonces, el respeto. En materia de derechos humanos, yo como ministro de Educación o ministra de Educación me abstengo de cerrar una escuela. Eso es la obligación de respeto. ¿Sí? Yo no llevo a cabo cierta conducta. Yo como funcionaria del IAE, del proceso de selección de carpetas, me abstengo de ser claramente discriminatoria contra las personas afrodescendientes, por ejemplo. Yo cuando pido carpetas, yo pido con número de cédula y yo no pido con foto. Por ejemplo, ni con nombre. Porque yo podría decir está parcializado por elegir mujeres en vez de hombres. ¿Sí? Entonces, abstención, la primera, que es de respeto. La segunda gran obligación que se le impone al Estado para garantizar los derechos que hemos revisado acá es la obligación de garantía. Si la obligación de respeto le obligaba al Estado a abstenerse, a dejar de hacer cosas para que yo ejerza mi derecho, la obligación de garantía le obliga al Estado a hacer cosas, a mover su maquinaria, a tomar decisiones que me garanticen a mí el ejercicio de derechos. Y aquí están divididas en la garantía de prevención, investigación, sanción y reparación. La primera es la garantía de prevención, es decir, el Estado debe adoptar acciones que le permitan evitar el cometimiento de actos que violenten los derechos mencionados. Vamos a tomar el caso de violencia intrafamiliar. Es decir, ¿qué hace el Estado ecuatoriano para evitar el tema de violencia intrafamiliar? La jurisprudencia internacional, prácticamente o principalmente la jurisprudencia interamericana nos dice, mire, tenemos que crear normas y tenemos que crear políticas públicas. Establecer un marco normativo sobre el cual se regule el tema de violencia intrafamiliar. Además, tenemos que generar mecanismos que nos permitan eliminar estereotipos estructurales. Como por ejemplo, es normal que se incurra en violencia intrafamiliar, aunque pegue o mate, marido es. Esa es una frase que hasta hace poco tiempo se repetía acá, y ese es un estereotipo estructural que ha convalidado, o más bien dicho, ha sido cómplice del tema de violencia intrafamiliar. Y el monitoreo del cumplimiento de normas y políticas públicas, es decir, no es suficiente que tengamos una ley 103, una ley contra la violencia a la mujer, no es necesario, no basta con que tengamos un plan para la erradicación de la violencia, sino cuánto monitoreo y seguimiento hacemos a esa política pública. La segunda obligación es la de investigación y sanción, es decir, si no logré prevenir como Estado, ¿qué estoy haciendo para investigar y sancionar? Es decir, no basta, prevengo, pero si se da la violación, investigo y emito una sanción. Por último, la obligación de reparación. Lo ideal es que no pase. Si es que pasa, investigo y sanciono. Y por último, yo reparo a la víctima. ¿Sí? O sea, la idea es que la víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho a que se repare. Actualmente en la Asamblea Nacional, porque se dio Congreso, la Asamblea Nacional está llevando a cabo el análisis de veto sobre la ley de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. O sea, hay que estar al ojo porque habría que ver cómo resulta la ley, porque antes estábamos como medio ciegas de cómo reparar a las víctimas. Existen 5 formas de reparación. La primera es la cesación. Si yo estoy detenida arbitrariamente, la cesación de la violación es pues, que me pongan de libertad. La segunda son las garantías de no repetición. Esta, o sea, para mí personalmente es súper difícil. Yo, ¿de qué me sirve si es que yo tengo un comunicado por parte del ministro del Interior diciéndome que no va a volver a ocurrir? Bueno, pues las promesas, como dice mi abuelita, las promesas se reciben el viento. La restitución integral. Esto sería lo ideal. O sea, el punto esencial de la reparación es volver al momento anterior a la violación. En el caso de una ejecución extrajudicial es imposible. O sea, en el caso de los hermanos Restrepo, en el caso de Consuelo Benavides, es imposible devolverles a la vida. O sea, la restitución integral descartada. La siguiente es la compensación. La compensación ya es el aspecto económico. Sí, es súper duro hablar del aspecto económico en casos de violación de derechos humanos, pero obviamente hay como sopesar, ¿no? Hay ciertas cosas. Por ejemplo, lo que yo dejé de ganar. Si yo iba a ser una profesora durante los próximos, esperemos, 10 años, yo puedo hacer un prorrateo de cuánto dejé de ganar, ¿no? El ingreso estante, el número de créditos. Y por último, la satisfacción. ¿Cómo considero yo cómo me considero yo satisfecha? ¿Sí? Pues pongo el caso de ahora mismo es un caso del ámbito educativo en que la mamá dice
yo no quiero la plata, yo no quiero nada de eso, yo lo único que quiero es que me pidan disculpas. Esa es una forma de sentirse satisfecha, ¿no? De que la persona responsable venga a mí y me diga, ¿sabe qué? Lo siento mucho por lo que sucedió, ¿sí? Entonces eso dependerá mucho de las víctimas. Ese es el problema, esa es la dificultad, porque actualmente el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través del Decreto Ejecutivo 1317 de septiembre de 2008, es el encargado de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado ecuatoriano. Antes era la Procuraduría General del Estado, entonces era un poco, yo peleé con usted, me le vi todos los días ahí y luego se me tiene que reparar. No, ahora el gobierno creó el Ministerio de Justicia, entonces una entidad aparte que tiene la obligación de reparar. Pero muchas veces las obligaciones internacionales en derechos humanos son ambiguas. Repárese integralmente. Entonces es un poco difícil, porque yo como negocio con la víctima, ¿sí? Entonces, ahora con la ley de víctimas lo que se busca francamente es poner ya unos parámetros básicos, ¿sí? Obviamente no se busca una tasación. Persona muerta, hijo muerto, $1 millón. Esposa muerta, 500,000. No, sino lo que se busca es realmente llegar a un acuerdo con las víctimas, porque muchas veces es súper injusto que porque yo perdí a un miembro de familia, me dan $1 millón en unas circunstancias, luego yo negocié mal y me dieron 300,000. Entonces, sí, habría que ver. Entonces, a manera de conclusión, violencia y derechos humanos es un tema necesario, hay que tratarlos de la misma manera, no hay cómo elaborar un plan de seguridad para enfrentarnos contra la violencia sin tener en cuenta el eje de derechos humanos. No se trata de transversalizar los derechos humanos, porque transversalizar es todo y nada, sino tenerlos en cuenta realmente, ¿sí? Los indicadores en temas de seguridad y violencia tienen que tener el enfoque de derechos humanos, ¿sí? No se trata de ver realmente cuántos jueces han pasado por el curso de derechos humanos, sino se trata de ver si sus sentencias aplican derechos humanos. Segundo tema, los derechos humanos se aplican en todo tiempo y en todo lugar, incluso en situaciones de conflictos armados, que es lo más grave, lo más cruel que ha visto la humanidad, se aplican los derechos humanos. Entonces 40 situaciones de violencia común tienen que aplicarse. Por último, las obligaciones comunes a todos los derechos humanos tienen que ser respetadas por el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano aprobó una constitución que es de avanzada, es una constitución súper clara en materia de derechos humanos, que me establece en el artículo 11 los servidores y servidoras públicas en todos los aspectos de su vida profesional tienen que aplicar estándares de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra que compartieron una caracterización puntual sobre la violencia y los derechos humanos, las garantías y la normativa aplicada. Mencionaron ejemplos de derechos recogidos en el marco constitucional del Ecuador y de las buenas prácticas e instrumentos internacionales de la jurisprudencia y la protección de los derechos humanos y la integridad de las personas independientemente del delito cometido. Vamos a dar paso a las preguntas. Ustedes contestan, consideran. Tradicionalmente se afirma que los derechos humanos protegen a la sociedad civil del Estado. Si las dinámicas ahora incluyen a la protección de la sociedad civil y de la propia sociedad civil, ¿podría en la actualidad pedir a los derechos humanos un FEHCLL cuyos derechos son vulnerados por la sociedad civil? Esto en un contexto donde el Estado ve debilitado el monopolio legítimo de la violencia. A ver, esta es una pregunta bien interesante y que nos hacen muy a menudo, porque la concepción tradicional es que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Yo les entiendo perfectamente, hay circunstancias en las cuales nos supercritican, o sea, muchas veces las víctimas se vuelven como propulsores, sí, de una corriente de pensamiento que dice pues, que los derechos humanos son solo para los delincuentes. Hay que reconocer, cuando uno es funcionario público, porque yo soy funcionaria pública, hay que reconocer que uno tiene una dualidad, ¿no es cierto? En mí existen dos momentos: María Elena Carbonell como sociedad civil, como persona natural, y María Elena Carbonell como funcionaria del Estado. Hay que reconocer en qué momento nos encontramos. María Elena Carbonell como funcionaria del Estado, tengo que respetar los estándares de derechos humanos. María Elena Carbonell, pues yo como persona natural también tengo que respetar, porque la Constitución me establece que yo tengo responsabilidades, y una de las responsabilidades, la misma Constitución nos dice, es respetar los derechos humanos. Entonces hay que ver en qué momento nos encontramos. En
ningún momento se dejen decir que los funcionarios y funcionarias públicas no tenemos derechos humanos. Yo he visto cómo trabajan los funcionarios de los juzgados. Trabajar al lado del baño con una gotera y ratas que me corren entre los pies, realmente es una violación de los derechos humanos. O sea, mi derecho al trabajo digno no existe. Entonces, yo sé que cuando yo trabajaba con miembros de la fuerza pública y yo les decía eso, por favor no lo digan a sus jefes, porque luego nunca más me vuelven a contratar, pero ustedes tienen derechos humanos, ¿sí? O sea, si a ustedes vienen y les maltratan constantemente, por ejemplo, en el tema de formación, si ustedes lo repiten, comentarios discriminatorios, en temas de género, en temas de etnicidad, de origen étnico o de origen nacional, ustedes también tienen derecho a ciertas cosas. Yo sé que el poner la queja va a ser súper duro, ¿no? Eso sí, tienen que tener en cuenta, pero por favor nunca se dejen decir que los funcionarios públicos no tienen derechos humanos, ¿sí? Otra de las cosas interesantes que plantea la pregunta es esta dualidad con el tema del uso legítimo de la fuerza del Estado. Es decir, el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y para hacer ejercicio de ese uso legítimo de la fuerza cuenta con la Policía Nacional y cuenta con las Fuerzas Armadas. Eso está totalmente reconocido, está validado, inclusive se sabe que en situaciones extremas se da la posibilidad de decretar estados de excepción, pero lo que se nos está pidiendo, lo que nos está invitando a pensar es que en esa situación de contexto, en ese ejercicio legítimo de la violencia, tomemos como mínimos y como límites a ese desarrollo al tema de derechos humanos. Sí, hay varias preguntas. Dice, ¿cómo superar desde una visión académica ese alcance de los derechos humanos de quienes matan versus el sentir de quienes perdieron a un familiar, que sienten que no hacen justicia, pasando de victimario a víctima? Bueno, creo que el gran aporte que nos da la visión académica es poder explicar todos estos fenómenos de relacionamiento de la sociedad entre sí, de la sociedad entre el Estado, a partir de categorías claras, de hechos reales, de hechos empíricos, y de poder aplicar eso ya conocimientos y discusiones y debates académicos. Entonces creo que una de las maneras para poder buscar esta compensación es la reparación, y es una de las cosas que ya les planteaba María Elena en la presentación. Cuando el Estado asume la protección en materia de derechos humanos, asume la garantía, y asumir la garantía de los derechos significa asumir la reparación. Es decir, yo no te voy a devolver al hijo fallecido, de ninguna manera, pero sin embargo voy a tratar de mitigar el dolor. ¿Cómo voy a tratar de mitigar el dolor? Primero, con el tema del derecho a la verdad. Es decir, voy a tratar de establecer y de poder poner a su conocimiento qué fue lo que pasó, en manos de quién y en qué contexto falleció esa persona. Segundo, voy a establecer una compensación que te permita hacerte una atención psicológica por todo el tiempo que pasaste persiguiendo justicia. Entonces, más o menos logramos a través de la aplicación de estas obligaciones que tiene el Estado. No solo me contento con decir, creé norma, me abstuve de incurrir en una conducta, no solo investigar, sino que además reparo. Y además existe la reparación, como decía María Elena, uno de las obligaciones de reparación o de los elementos de la reparación es el compromiso de la sociedad de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Bastante difícil, sí, María Elena nos dijo, pero sin embargo, manteniendo una memoria que en esta situación se dio este contexto donde falleció mi hijo, que esperamos como sociedad que esto no se vuelva a repetir y que podamos como recuperar de alguna manera la tranquilidad frente a esa situación. ¿Qué implicaciones tendría la salida del Ecuador de la CID? Esa sí es una pregunta polémica. Esa sí es una pregunta así que hay que cogerla como a ver, sí. A ver, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tiene dos órganos: la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión en Washington, la Corte en Costa Rica. Los principales documentos jurídicos, el principal sustento jurídico de este sistema son la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Originalmente se creó la Comisión y luego se creó la Corte. Entonces, algunos estados son parte
de la Corte, y no son, perdón, todos los 34 estados, con Cuba entre paréntesis, son miembros, excepto Venezuela, están sometidos a la Comisión Interamericana, y algunos, los Estados Unidos, Canadá y algunos del Caribe, no están sometidos a la Corte porque no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, cuando el gobierno dice, nosotros nos vamos a retirar, ¿de qué? O sea, es como queda la pregunta, ¿de qué se quiere retirar? O sea, ¿de qué se quiere retirar realmente? ¿De todo el sistema? ¿De la aplicación de la Corte? ¿De la Comisión? O sea, usted tiene que definir claramente de lo que se quiere retirar, ¿sí? Entonces, si es que en temas de derecho internacional público es muy mal visto, ustedes saben que la diplomacia por ahí juega un papel súper importante, es muy mal visto que yo me retire de un instrumento internacional, especialmente de materia de derechos humanos. Entonces, por ese lado ya tienes como que te ven mal a nivel internacional. Ustedes saben que la diplomacia juega mucho la percepción que los otros miembros de la comunidad internacional puedan tener de ti, ¿sí? El oprobio internacional es como la principal herramienta de conflicto. Entonces, si es que ahorita el Estado ecuatoriano decide retirarse de todo el sistema internacional interamericano de protección de derechos humanos, entonces tendría que denunciar a través de todo el procedimiento establecido de la Convención Americana y de los otros instrumentos internacionales, que son muchísimos. O sea, no solo hablamos de la Convención, sino tenemos la Belén do Pará, un montón de instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Los casos que ya estén en conocimiento del sistema interamericano seguirán su curso. Y aquellos casos, por ejemplo, si yo retiro hoy, que estamos 26 de noviembre, si yo retiro hoy, si es que hoy entra en vigencia mi retiro, los casos que yo presente mañana no podré presentarlos porque el sistema carecerá de jurisdicción y competencia. Los casos que ya estén presentados, por ejemplo, tenemos uno que se fue declarado de admisibilidad este año, seguirán su curso y tendremos sentencia que será de obligatorio cumplimiento, ¿sí? ¿Cómo se logra un equilibrio entre las garantías del ser humano y las penas que logran impedir que se cometan delitos? El hipergarantismo igual a tomar la justicia por su propia mano. Bueno, creo que el hipergarantismo no plantea el tema de tomar la justicia por sus propias manos. Bueno, hay que ver también qué estamos entendiendo por hipergarantismo. Y creo que un tema bastante interesante que nos plantea nuestro paradigma constitucional es que establecemos límites, pero además no los límites que están establecidos solo en la norma, sino que establecemos como límites aquellas condiciones que se necesitan y que se requieren para el tema de la dignidad. Y por eso existe un sistema donde el Estado, a través de la Corte Constitucional, que juega un rol súper fundamental, es el órgano que ve cómo está funcionando, cómo está relacionándose el Estado para poder llegar a garantizar los derechos de las personas sin que eso signifique excesos de ninguna manera, sino condiciones mínimas para la dignidad. Indudablemente el discurso de los derechos humanos es el más alentador de los últimos tiempos, pero frente a las violencias imperantes en la sociedad, ¿en qué porcentaje creen ustedes que los derechos humanos garantizan nuestros derechos? Yo creo que aquí, bueno, voy a hacer una interpretación, ojalá que esté bien. Yo creo que aquí lo que tratan de hacer es que, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos y el reconocimiento constitucional de los derechos garantizan los derechos. A ver, a mí me parece, bueno, hay una norma en la Constitución que establece que el hecho de estar reconocidos en la Constitución no descarta la posibilidad de incluir nuevos derechos que se deriven de la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, el primer paso de reconocimiento constitucional de los derechos humanos es fundamental. Yo no trato de ser positivista ni nada, pero me parece fundamental incluir los derechos en la Constitución. Y si a eso le acompaño mi norma favorita, que es la que les he mencionado varias veces hoy, que es el artículo 11, que me dice que todos los funcionarios públicos y funcionarias públicas tienen que hacer uso de los instrumentos internacionales, tienen que aplicar los derechos humanos. Esas son herramientas básicas. Pero luego yo me encuentro con un ordenamiento jurídico de 1970 como suerte, que no se adecua a la Constitución. Y si aparte de eso me encuentro con unos jueces y juezas superiores de justicia que deciden aplicar la ley en vez de la Constitución, entonces realmente ahí tenemos un serio problema. Es un proceso arduo y realmente de lucha, que yo necesito que esos jueces y operadores de justicia me apliquen directamente la Constitución.
yo necesito que aquellos funcionarios públicos lo hagan, ¿sí? Entonces yo soy defensora de los derechos humanos, yo así me presento. Yo creo que es una lucha constante y sí nos va a tomar muchísimo tiempo, pero los avances, nos hemos dado cuenta que sí ha habido avances. Hasta 1989 la mujer era incapaz de relativa, pero con las luchas hemos tenido que ahora ya somos totalmente capaces, tenemos igualdad ante la ley, ¿sí? ¿No? Bueno, igualdad ante la ley con los hombres. Entonces sí, es una lucha constante. Yo quiero complementar algo importantísimo que ha dicho María Elena, y es que, miren, en este paradigma constitucional que tienen en el centro a las personas, a los pueblos, a las nacionalidades y colectividades, se trabaja, la necesidad de la materialización de la Constitución se trabaja desde tres aspectos. Uno nos plantea, tenemos una Constitución desde la base teórica. La base teórica nos dice, necesitamos que exista una Constitución, que esa Constitución sea rígida, es decir, que no tenga procesos fáciles de reforma o cambio, sino que sean procesos mucho más sostenidos y distintos a las de las leyes ordinarias. En segundo lugar nos dice, la Constitución debe tener una ideología. ¿Cuál es la ideología de nuestra Constitución? La ideología de nuestra Constitución es la satisfacción de los derechos. La Constitución permanentemente nos dice, a nosotros lo que nos importa son las personas, los pueblos, las nacionalidades y por ende la ejecución de sus derechos. Y en tercer lugar nos dice, para que esa Constitución se materialice, si ya tenemos la parte teórica, tenemos la parte ideológica, nos hace falta la parte práctica. Pero la parte práctica, como lo dijo María Elena, se construye de dos partes. Se construye desde las obligaciones del Estado, es decir, qué mecanismos está desarrollando el Estado para hacer efectivos nuestros derechos, pero también se genera desde la parte de qué estamos haciendo nosotros para poder hacer efectivos esos derechos. Entonces, no basta la normativa constitucional, no basta la teoría, no basta la ideología, sino hace falta la práctica, que viene desde el Estado, pero que viene también desde nosotros. De acuerdo a la agenda, ya debo concluir. No sé, ¿tenemos tiempo para una pregunta más o ya? No. Ya, bueno, queremos agradecerle a ustedes toda la participación de estos 2 días. Sí, a las vamos a dar inicio a la clausura de esta jornada académica. Antes el algo de